Buenas tardes, soy la profe Carolina y hoy tendremos nuestra clase de matemáticas. Hoy hablaremos sobre el análisis de gráficas trigonométricas, pero específicamente en amplitud, periodo y desfase. Dicho esto, pues damos inicio, como tenemos acá en nuestro tablero, a la amplitud. Sea cualquier función f de x una función periódica cuyo tiene un valor máximo, el cual denotaremos como m mayúscula, y un valor mínimo que denotaremos como m minúscula. La amplitud la conocemos como el valor absoluto de a, lo cual o la cual se va a hallar teniendo el valor absoluto de a igual a un medio de esa diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, todos conocemos nuestra función seno de x. Esta función seno de x tiene un comportamiento o un periodo de cada 2pi, pero conocemos también de que su rango es de -1 a 1. Dicho esto, también debemos de tener en cuenta de que el rango son el conjunto de imágenes en el eje Y. Como les puedo, y acá les tengo la gráfica, este es el comportamiento de nuestra función seno de x. Acá tenemos a -1 y acá tenemos a 1. Por ello, podemos decir que la función seno de x tiene como amplitud 1. ¿Por qué? Porque acá podemos denotar de que tiene a seno de x y a es 1. Si tuviésemos un valor diferente acá, esa sería nuestra amplitud, pero en este caso tenemos a seno de x y tenemos que es el valor absoluto de a, es decir, 1. Sabemos de que también de que el valor absoluto de cualquier número real nos va a dar un número positivo. Acá las funciones y a seno de x y a coseno de x tienen amplitud a, como les acababa de mencionar. Para tener en cuenta, si nuestra amplitud es mayor que 0 y menor que 1, la función se contrae verticalmente, es decir, ella hace esto. Pero si nuestra amplitud es mayor que 1, la función se expande. Ya veremos un ejemplo. Para nuestro ejemplo tenemos de que graficar la función f de x 3 seno de x, donde tenemos que la gráfica azul es nuestra función más conocida seno de x y nuestra función roja es la función que necesitamos encontrar la amplitud, que es 3 seno de x. Acá les marqué los puntos, el punto mínimo y el punto máximo. Nuestro punto mínimo en este caso es -3 y el máximo es 3. De dominio de nuestra función, sabemos que toda función seno es de dominio de todos los reales, porque ella se expande acá de manera horizontal y sigue. Y su rango es de -3 a 3, por lo que les acabo de mencionar. Recordando, como lo dije anteriormente, que el rango son el conjunto de imágenes en el eje Y. Acá ya les había escrito el máximo es 3 y el mínimo es -3. Ahora hallaremos la amplitud de esta función 3 seno de x. Y sabemos de que la amplitud la vamos a hallar de un medio por la diferencia del valor máximo menos el mínimo. Y tenemos un medio, el valor máximo es 3 menos, pero nuestro valor mínimo es -3, entonces nos va a quedar más, ¿verdad? Y esta de adentro de nuestro paréntesis nos va a quedar +6, ¿sí? Positivo. Y un medio por 6 es igual a 3. Es decir, que la amplitud de esta función 3 seno de x es 3. Vamos a ver una cosa. Si se pueden dar cuenta, el valor de a en este caso es 3, ¿sí? Y es el valor absoluto de a, lo cual nos indica de que la amplitud es 3. En este caso, se observa que la función en rojo, lo que les había mencionado, y la función de azul es seno de x. Ahora veremos el comportamiento y la diferencia entre esas dos funciones, lo cual podemos ver de que nuestra función roja se expandió a nuestra azul, que era seno de x. Acá podemos observar de que como es mayor que 1, nuestra función se expandió. Pasaremos a ver lo que es el periodo. Y el periodo tengamos cualquier número a y b que sean reales, el periodo de nuestras funciones sea a seno de bx y a coseno de bx. Como conocemos todos o mayormente, el periodo se denota con la letra T mayúscula. Y como estas funciones tienen un comportamiento, vamos a verlo de 2pi
sobre b, donde ese valor de b varía acá, en esta función, es decir, el que me acompaña a mi variable x. Y b debe ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque como tenemos una función racional, entonces tenemos que este denominador debe ser mayor que 0. Acá podemos ver en la gráfica lo que hace el periodo, de dónde va hasta dónde, cuál es su función, b debe ser mayor que 0 y a pues también mayor que 0. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo. En nuestro ejemplo veremos, determina la amplitud y el periodo de la función luego de construir la gráfica. Tenemos nuestra función que es 3 coseno de pi medios de x. Como ya hemos trabajado amplitud y hemos trabajado el periodo, que es lo que vamos a ver en este ejemplo, tenemos que denotar, identificar primero nuestros datos, cuál es a y cuál es b. Y a en esta función tenemos que es 3. Y b, que habíamos dicho, que era el que acompañaba a nuestra variable. Y en este caso, pues b es pi medios. Para la amplitud ya sabemos de que es el valor absoluto de un medio por la diferencia del valor máximo menos el mínimo. Y también conocemos de que es el que inicia acá. Entonces tenemos de que nuestra amplitud es 3. El periodo es el que debemos de hallar. Y sabemos de que siempre en el numerador va a ir 2pi sobre b. Y nuestro b dijimos que es pi medios. Ponemos en el denominador pi medios y hacemos las operaciones correspondientes, lo cual nos da de que el periodo de nuestra función es 4. Para luego realizar un bosquejo de la gráfica, pues ya tenemos nuestra función de que inicialmente no la habían dado, de que era 3 coseno de pi medios de x, y vamos a ubicar en el eje y el valor mínimo y el valor máximo. Ya tenemos de que el valor mínimo, ¿cuál es? Menos 3. Y el valor máximo va a ser 3. Dicho esto, pues tenemos de que es un periodo es de 4. Entonces, lo que indica que nuestra gráfica va a cortar en menos 5, menos 3 y menos 1. Y del lado positivo nos va a marcar en 1, 3 y 5, como lo tenemos acá en nuestra gráfica. Ahora, para nuestro segundo ejemplo tenemos, ya nos da nuestra gráfica, o sea, ya no debemos hacer la gráfica, valga la redundancia, pero sí debemos hallar nuestra ecuación desde esta gráfica que nos da. Ahora, tenemos de que tiene un valor mínimo como menos 2,5 y un valor máximo de 2,5. Ese es nuestro rango, ¿sí? El conjunto de imágenes en Y. Ahora, tenemos que tiene un periodo de 2 pi tercios, ¿sí? Que es como lo vemos acá. En la gráfica de la función identifica la amplitud y el periodo. Ahora, la amplitud ya sabemos de que es el valor máximo menos el mínimo por un medio, lo cual nos va a decir de que la amplitud es menos 2,5, pero va dentro del valor absoluto, entonces 2,5, ¿verdad? Para este caso, pues nos favorece más tomarlo como menos 2,5, como lo toma el ejemplo. El valor de b se halla según el periodo de la función, es decir, que debemos hallar primero nuestro periodo o reemplazarlo e igualar para poder hallar el valor de b, porque lo que necesitamos hallar es nuestra ecuación, ya tenemos la gráfica. Entonces, el periodo sabemos que es 2pi sobre b, pero como no tenemos el valor de b, ese es el que vamos a hallar, entonces tenemos de que el periodo ya lo conocíamos, que fue lo que yo dije al inicio de la gráfica, que es 2pi tercios. Ese es el periodo de esta función, ¿sí? Claro. Ahora, igualado a 2pi, que es el de mi función, el de mi ecuación, el de mi fórmula, el que siempre voy a tener, sobre b. Y b es el que debo despejar. Entonces, al ser del despeje de b, me va a quedar de que b es igual a 3. Lo que me indica de que mi ecuación, o sea, la ecuación para esta gráfica, o sea, la función para esta gráfica va a ser menos 2,5 seno de 3x. De 3x, ¿por qué? De 3, que es el valor de b, y habíamos dicho que b es el que acompaña a x, a nuestra variable. Y la amplitud es la que va al inicio. Ahora pasaremos
a conocer lo que es el desfase o el desplazamiento de fase de nuestra función. Para las gráficas y igual a seno, pero adentro va a ir bx menos c, ¿sí? Y ya coseno de bx menos c. Se denominan curvas senoidales, con una amplitud de a que ya conocemos, que ya sabemos cómo hallar, un periodo que igual ya sabemos que siempre va a ir 2pi sobre el valor de b, donde b debe ser estrictamente mayor que 0. El número CB es un desplazamiento horizontal. ¿Qué es CB, profe? CB va a ser ese desfase que vamos a encontrar, ese desfase o ese desplazamiento de fase. Y se halla en funciones seno y coseno, que se determina pues desfase que les acabo de mencionar. En general, si A, seno de Bx y C, o A, coseno de Bx menos C, entonces la amplitud pues sabemos de que es 1, ¿verdad? Ese ya lo sabía. 2pi sobre b es el periodo y cb es el desplazamiento de fase. Es decir, que de una sola ecuación o de una sola función podemos hallar amplitud, periodo y desfase o desplazamiento. Pasaremos a ver un ejemplo como para que lo entiendan mucho mejor. Este es un ejemplo con una aplicación en la que vamos a interpretarlo un poco mejor. Dice, el movimiento que describe un salmón respecto a su profundidad tiene forma de la función senoidal. Ya habíamos dicho de que esto solamente se puede con funciones senoidales. P de t. ¿Por qué t? Porque va a ser respecto al tiempo. A seno de bt menos c. Acá no se van a confundir si no tenemos una x, en vez de la x, o sea, en vez de nuestro f de x tenemos p de t. Es decir, que en vez de la x va a ir nuestra t. Más d. D va a ser nuestro término independiente, en donde P es la profundidad en metros y T es el tiempo en minutos. Si la profundidad varía entre 1 y 5 metros por debajo de la superficie del agua y el pez gasta 1,571 minutos en pasar la profundidad mínima a su profundidad máxima, y se encuentra a una profundidad máxima cuando el tiempo es de 4,284 minutos. Aquí ya tenemos un valor mínimo y un valor máximo. ¿Cuál es? El valor mínimo va a ser 1 y el valor máximo va a ser 5. Determinar la ecuación de la función que describe la profundidad que aparece después de t minutos. Ya sabemos que t es nuestra variable de minutos. Vamos a hallar la amplitud. ¿Cómo hallamos la amplitud? Sabemos que es un medio por el valor máximo menos el mínimo. ¿Cuál es nuestro valor máximo? Se los dije ahorita que es 5 y nuestro valor mínimo es 1. ¿Y cuánto es 5 menos 1? 4. Por un medio nos va a dar 2. Como los peces se demoran, que es lo que gasta el pez por la superficie del agua, 1,571 minutos, es decir que su máximo valor a su mínimo valor, esto indica que el periodo es de 2 por esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que esta es la diferencia de nuestro máximo con la amplitud. Entonces va a ser 2 por lo que él se gasta en el pececito por debajo de la superficie. Es decir que el periodo nos da 3,142. Como el periodo, que es 2pi sobre b, que ese ya lo conocíamos, que sabemos que así se hallaba el periodo, entonces vamos a despejar b. ¿Para qué b? Pues para poder hallar nuestra ecuación, porque sabemos que en la ecuación necesitamos un b, que es el de acá, ¿cierto? El que acompaña a la t. Entonces, ¿cómo despejamos b? Tenemos que b es igual a 2pi, ¿verdad? De acá, de este periodo, sobre lo que nos dio el periodo. El periodo es 3,142. Y esto aproximadamente me da 1,9999 y lo aproximamos a 2. Ahora, para el desfase se tiene en cuenta el máximo de la función senoidal que se alcanza transcurrida la cuarta parte del periodo. Luego el desfase viene dado por, ya sabemos que es la cuarta parte, o sea, debemos de sumarle a ese periodo que encontramos más 4, que es lo que hace en esta parte de acá. Ahora, tenemos de que es el tiempo máximo, que ya sabemos que el tiempo máximo le están dando, que en su profundidad máxima
cuando el tiempo es de 4,284, que es el de acá, menos el periodo más la cuarta parte, que es pues 4. Y esto nos va a dar igual a 3,5. Ahora, ya tenemos B, que B dijimos que era 2. Ahora debemos despejar C de acá, pero ya sabemos claramente, ya sabemos de que C sobre B es 3,5. Y yo necesito despejar C, entonces lo que hago es lo de B, el valor de B, pero ya tenemos B, entonces multiplicar por 2 ese desfase que nos dio, lo cual nos va a dar que C vale 7. Por último, pues el valor de D, que corresponde a nuestra ecuación, que es el desplazamiento vertical de nuestra función en este caso, el cual se obtiene al calcular la mitad de la suma del valor máximo y el valor mínimo. Es decir, que lo que la amplitud, pero vamos a tenerlo ya es en la suma, no en la resta. Entonces dice que es la suma del valor máximo y el valor mínimo. Entonces un medio, ya habíamos dicho que entonces un medio por la suma de ese valor máximo con el valor mínimo. Entonces el valor máximo ya sabíamos acá que son 5 metros y el valor mínimo es 1 metro. Pero es la suma de esos dos, lo cual nos va a dar 6. Y 6 por 1 medio nos da 3. Dicho esto, pues la medida de la profundidad en su movimiento del salmón esta sería nuestra función, que es la amplitud, que significa la de nuestra ecuación, que es 2, seno, ¿cuánto dijimos que era B? B vale 2 por T, que es nuestra variable, menos C, pero C ya la habíamos hallado acá, teniendo ya el desfase, entonces es 7, más 3, que es lo que nos va a indicar cómo es su movimiento vertical. Y acá tenemos nuestra gráfica. Este sería el comportamiento de nuestra función para lo que hace el salmoncito en el agua. Esto es todo, chicos. Esto sería lo que es amplitud, periodo y desfase.